En el tema del día de hoy nos centraremos en la organización política de las últimas décadas, en la alternancia en el poder y en la participación ciudadana, como podemos ver aquí a partir de 1977, es decir, de estas últimas fechas que hemos visto cuando México estaba en crisis económica, cuando pues la sociedad estaba mal, cuando se empezaron a crear partidos políticos y todo eso. Entonces, en 1977, vamos a iniciar por ahí, se realizó una reforma electoral. Esto hizo que la participación ciudadana se fomentara, ya que en la reforma electoral se incluyó la libertad de opinión y puntos de vista. Por lo tanto, cada vez más ciudadanos se atrevieron a dar su opinión y su punto de vista, cosa que antes pues les estaba un poco prohibido o limitado por los gobiernos que habíamos tenido. Recordemos, por ejemplo, como Santa Anna o como Porfirio Díaz, que castigaban directamente a quien estaba hablando de ellos, como Plutarco Elías Calles, etcétera. ¿Sí? Entonces, en 1977 se hizo esta reforma y eso hizo que los ciudadanos comenzaran a participar más. Y entonces empezaron a crearse, obviamente, como los ciudadanos se sentían con más derecho de participar, empezaron a crearse nuevos partidos políticos. El último que se creó en estas fechas fue el Frente Democrático Nacional. Este fue un nuevo partido que se formó por expriistas, es decir, militantes del PRI se separaron y formaron ese nuevo partido, y para las elecciones de 1988 pusieron a su propio candidato, que fue Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI pues seguía siendo un partido y puso como candidato a Carlos Salinas de Gortari, y recordamos que el PRI es el partido oficial porque es el que tiene el poder hasta ese momento, ¿sí? El PAN, que hasta la fecha existe, Partido Acción Nacional, puso como candidato para esas elecciones a Manuel J. Cloutier. El PRT, que es un partido que ya no existe, Partido Revolucionario de los Trabajadores, puso como candidata a Rosario Ibarra de Piedra. Y el PDM, Partido Democrático Mexicano, puso como candidato a Gumersindo Magaña. Si nos fijamos, algunos de los partidos que están aquí ya no existen, pues porque no han tenido la militancia adecuada, no han tenido el apoyo de las personas, pero desde que se empezaron a formar los partidos, pues está el PRI y enseguida está el PAN. En estas elecciones, pues resultó ganador otra vez el PRI, porque recordemos era el partido oficial, perdón, se apagó mi flash, era el partido oficial el que más apoyo tenía. Pero ya debido a la libertad de participación ciudadana, poco a poco los partidos de oposición, o sea, los partidos que le hacían frente al partido que tenía el poder, que en este caso desde que inició casi la era de los partidos políticos era el PRI, iban ganando terreno. Entonces, apenas habían ganado hasta esta fecha terreno en elecciones municipales, es decir, presidentes municipales ya le habían ganado al partido oficial, pero nunca un cargo importante. Y en 1988 por primera vez ganamos un cargo más importante, que es el de gobernador, y fue en Baja California. Ganó Ernesto Rufo Apel por el PAN. ¿Sí? O sea, si se fijan, han sido mucha competencia el PRI y el PAN desde un inicio. Luego, en 1990, con la idea de crear una institución imparcial, o sea, imparcial significa que no apoyara más a ninguno de los partidos, que fuera transparente, es decir, que claramente dijera cómo se contabilizaban los votos, qué técnicas se utilizaban de propaganda, etcétera, y que fuera legal, que se apegara a las leyes, que no dejara que nadie hiciera trampa. Se creó el Instituto Federal Electoral, mejor conocido como IFE, que viene a ser sustituido después en nuestra época por el INE. ¿Sí? Entonces se creó el IFE con la idea de tener unas elecciones más imparciales, más transparentes, más legales. Luego, en 1994, para ser específicos, el 1 de enero, o sea, Año Nuevo, se creó el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un ejército, es como quien dice un partido, pero obviamente pues no con fines políticos, formado por indígenas de Chiapas. Ellos, hartos de los maltratos o de las vejaciones que les hacían por ser indígenas, del hecho de que quisieran quitarles su cultura y sus tierras,
se levantaron en armas en contra del gobierno, exigiendo reconocimiento y exigiendo respeto a sus formas de vida, a sus culturas, a sus tradiciones y a sus tierras. Por lo tanto, se hizo una reforma en la Constitución y a esos miembros del EZLN se les dio libre determinación. ¿Qué significa libre determinación? Que ahora todos los que pertenecen al EZLN tienen libertad de convivir como ellos quieran, de organizarse como ellos quieran de forma política, social, económica y cultural. Es decir, ellos no dependen del gobierno federal que nosotros dependemos. Ellos no tienen partidos políticos, ni los gobierna el presidente. Es como si fuera un país pequeño dentro de México. Ellos tienen su propia organización, tanto social como económica, como cultural, política, de salud, etc. Eso significa libre determinación, que ellos mandan sobre sus tierras y no tienen ni siquiera la policía ni nadie tiene derecho a acceder a esos lugares, porque es como les menciono, como si fuera un país diferente. Es como si nuestra policía quisiera ir a mandar en Estados Unidos, pues no nos dejarían. Así también aquí en los terrenos de Chiapas, donde se encuentra el EZLN, tienen libertad ellos de organizarse como quieran. Luego, en ese mismo año, asesinaron a un candidato a presidente que era muy apoyado por las personas, era por parte del PRI, se llamaba Luis Donaldo Colosio Murrieta y fue asesinado. Después de eso, 6 meses después, asesinaron a José Francisco Ruiz Massieu, y entonces esto puso en alerta al gobierno porque se dio cuenta que en realidad todos los procesos políticos que estaban llevando pues no estaban cumpliendo, que se necesitaban hacer más reformas debido a que se cree pues que lo mataron precisamente por cuestiones políticas relacionadas con que él andaba de candidato y lo que él promovía políticamente para México si es que llegara a ganar. También en esa época, en 1995, hubo una matanza de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, donde mataron a muchos indígenas, y también una matanza en Acteal, Chiapas, donde igual murieron muchos indígenas. Entonces se dieron cuenta que todo esto tenía tintes políticos y decidieron en 1996, debido a las matanzas anteriores, que fue la de Aguas Blancas, la de Luis Donaldo y la de José Francisco, darle autonomía al IFE, al Instituto Federal Electoral. ¿Qué significa darle autonomía? Que ya todo el proceso de elecciones de candidatos, de presidentes, no iba a ser dirigido por el gobierno federal. Es decir, ya el presidente, la Cámara de Diputados, de senadores, no podía meter sus narices en las elecciones, sino que éstas iban a ser dirigidas por ciudadanos que no fueran militantes de ningún partido, es decir, que fueran neutrales, que no apoyaran a ningún partido, y de esta manera el mismo pueblo, los mismos ciudadanos son los que se iban a encargar de organizar las elecciones para garantizar que no hubiera tantos tintes políticos, ni fraudes, ni matanzas por poder, ni nada de eso. Gracias a esta reforma, en 1997, por primera vez también, el PRD, que es un partido que surgió después, porque si se fijan aquí arriba no está ese partido, Partido de la Revolución Democrática, ganó por primera vez al partido oficial la jefatura del gobierno capitalino y la mantuvo hasta el año 2012, o sea que la mantuvo 15 años seguidos. Pero igual, hasta la fecha no había todavía alguien que le hubiera ganado al partido oficial, o sea, al PRI, en la presidencia de la República, sino hasta el año 2000, que es un año de historia política para nuestro país, porque ahí inició la alternancia en el poder. ¿Qué es alternancia en el poder? Alternar significa cambiar. Entonces, alternancia en el poder significa que por fin hubo un cambio en el poder. Desde que se crearon los partidos políticos había gobernado el PRI, y en el año 2000 por primera vez ganó las elecciones un partido de oposición. En este caso fue el Partido Acción Nacional, el PAN, y su candidato era Vicente Fox Quesada. Cuando él terminó su mandato, siguió un mismo candidato del PAN, el que ganó fue Felipe Calderón Hinojosa, y cuando él terminó su mandato en 2012,
hubo otra vez alternancia en el poder, es decir, el PRI ganó porque estaba en el poder el PAN, ahora ganó el PRI con Enrique Peña Nieto, que es el que acaba de salir el sexenio pasado. Y cuando él terminó su sexenio, por el partido de la coalición Juntos Haremos Historia, ganó Andrés Manuel López Obrador, que es el que actualmente tenemos de presidente. Eso significa alternancia en el poder, que no hay un solo partido gobernando en el poder, sino que se van cambiando, se van alternando los partidos políticos. Entonces, gracias a estos cambios, ahora la democracia es un poco más efectiva en nuestro país. La democracia no nada más es votar, también es participar en la vida cotidiana, opinar, interesarte por problemas de tu grupo social. Y pues, gracias a eso, a la participación ciudadana ha mejorado la economía, también ha mejorado la democracia. Y pues aquí en el libro dice de manera muy soñadora que si México quisiera tener un gran desarrollo, pues necesitaría que nuestros ciudadanos aprendiéramos a ser ciudadanos, que todo lo político y todo lo económico lo lleváramos a cabo, es decir, que pagáramos impuestos, que votáramos obviamente para llevar a cabo la democracia, que exijamos nuestros derechos, pero también cumplamos nuestras obligaciones y que con eso México podría ser un país más desarrollado, gracias a estos cambios que ha tenido últimamente la organización política y la participación ciudadana, además de la alternancia en el poder que nos ha dado más opciones de gobernar con otros ideales. Espero que este tema les haya quedado claro. Nos escuchamos en la siguiente clase.